Buen día, bienvenidos a una nueva píldora de dinámica de sistemas en donde voy a recordar qué significa que relacionemos una variable con otra en el diagrama de influencias y cómo esto representa situaciones en el diagrama de flujo nivel que nos lleva a ecuaciones diferenciales en las ecuaciones en el lenguaje matemático, que es el que nos va a permitir generar los diferentes comportamientos. Ya en una sesión anterior habíamos hablado que un aumento en x genera un aumento en y, significa que la variación de y con respecto a x es mayor que cero y que las partes de x en función del tiempo se van a ir sumando para obtener y. Que un aumento en x genera una disminución en y, lo que nos mostraba era que la variación de y con respecto a x es menor que cero, o al aumentar x hay una disminución en y en esta ecuación diferencial, y veamos algunos ejemplos. Habíamos representado ciclos como el de la deuda, los intereses, en donde hay un ciclo de realimentación de primer orden, o habíamos también hecho situaciones como el de la temperatura del café, que cambia según la diferencia de temperatura que haya entre el café y la temperatura del lugar, y que ese cambio es una realimentación negativa, donde sabíamos que iba a tener la temperatura del café desde donde inicia hasta llegar a la temperatura del lugar, iniciando en una temperatura del café, o que la deuda iba a crecer exponencialmente según la deuda inicial. Y pues habíamos también mencionado que debemos tener ciclos de los dos en cualquier sistema para poder tener comportamientos como los que por lo general suceden en los sistemas, en donde se tienden a estabilizar en cierto punto. Hoy pues voy a mencionar un ejemplo de cómo cuando yo camino, la distancia se acumula a partir de la velocidad a la que voy, y de según lo que tenga que caminar es que yo aplico velocidad. Pero si esa velocidad necesita cambiar, yo le aplico una aceleración, que es la que va a afectar la velocidad. Entonces tendríamos una ecuación de segundo orden, que corresponde con esta figura que tengo acá. Vemos que la aceleración es la variación de la velocidad, pero que la velocidad es la variación de la posición. Por lo tanto, ahí tendré una ecuación de segundo orden. Yendo a nuestro modelo, pues estamos diciendo que la distancia es la acumulación de la velocidad, pero que la velocidad es la acumulación de la aceleración. Entonces, la velocidad deja de acumularse para convertirse en el flujo de cómo cambia la distancia. Podría colocar entonces que la distancia es la que me hace cambiar la aceleración, según eso que mencionaba hace un momento. Yo por ahora no lo voy a cerrar, vamos a concentrarnos en estos comportamientos que tengo para ese modelo, del que tengo dos escenarios: uno en donde no hay aceleración, en donde observemos los comportamientos para las tres vistas creadas, la aceleración es cero, la velocidad permanece constante, y aquí es donde pensamos entonces cómo fue la velocidad, cómo fue la distancia que se recorrió. Espero hayan pensado en esa. Si paso a un modelo en donde tengo aceleración y la aceleración es de 0,5, pensemos entonces esa velocidad que hace un momento era constante, en qué se convirtió, y por lo tanto pensemos en qué se convirtió esa posición o esa distancia recorrida. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo simular el modelo paso a paso, y con esta opción de modificar variables, venir a cambiar la aceleración. Entonces voy a seguir acelerado, por ejemplo, a 0 metros por segundo, y observen lo que empieza a pasar con la distancia. Se sigue moviendo a 10 metros por segundo, la velocidad se mantiene, solo cambió una vez, no la alcancé a detener en el paso 0, pero ahora la aceleración es 0. Voy a cambiar esa aceleración, voy a colocar que la aceleración es, por ejemplo, 5. ¿Y qué pasaría entonces
aquí en el comportamiento. Piénsenlo por favor y espero les haya dado esto. Pasó de 0 a 5 por 2 instantes de tiempo. ¿Qué pasaría entonces con la velocidad que estaba en 10.5? ¿En cuánto debería estar? La velocidad pasó de 10.5 a 15.5. Recuerden el paso de simulación. Si tengo otro paso más de simulación da 25. ¿Qué pasó entonces con la velocidad? La velocidad empezó a crecer de una manera mayor a como estaba antes. Aquí pues puedo empezar a notar el crecimiento exponencial, pero voy a ir a la aceleración y voy a frenar drásticamente. Voy a pasar de 5 a menos 10 para ver qué pasa entonces con las variables. ¿Qué pasará entonces con la posición? Si sabemos de este retardo que se demora un paso de simulación en informar, ¿qué pasa entonces con la velocidad? Ya empezó a caer. ¿Y qué pasa entonces con la aceleración? Miremos entonces ahora la posición nuevamente. Empieza a caer y vamos a mirar entonces en cuánto está ahora la aceleración. Sigue estando en menos 10. Voy a frenar un poco más fuerte. Observen en cuánto está la velocidad. No, voy a frenar en 10.5 para llegar a una velocidad de 0. Observen entonces que la velocidad cayó a 0. Voy a ir a la aceleración, no voy a desacelerar más. Vamos a ver en cuánto sigue la velocidad. El paso de simulación que se demoró en tomar, se estabilizó la velocidad en una velocidad negativa. La aceleración ya está en 0 y por lo tanto puedo ver que estoy empezando como a echar reversa en el auto. Voy a cambiar mi aceleración a 10 para volver a condiciones normales. Entonces observemos la aceleración está en 10, la velocidad en el siguiente paso de simulación se va a estabilizar en 0, vuelvo a frenar, vuelvo a quitar la aceleración y empiezo a obtener pues ese paso de simulación en donde la velocidad volvió a 10, como lo decía hace un momento. La aceleración ya está en 0, unos cambios en la aceleración y pues el automóvil, aunque he hecho un poco de reversa, ya empezó a volver a la comportamiento original que tenía. Necesito entonces, por favor, que piensen en modelos de simulación en donde se aplique esta situación, aunque insisto, pude haber cerrado el ciclo para tener una ecuación de segundo orden. Ya habíamos visto la de primer orden, en donde hablábamos, por ejemplo, de la deuda y los intereses, o donde hablábamos, por ejemplo, del agua en el vaso y cómo el flujo le suministraba agua. Pero también está la de segundo orden como esta, o la de tercer orden como esta que tengo acá, en donde A afecta a B, pero B afecta a C, pero C afecta a A. Y fíjense el comportamiento que se obtiene. O tengo también una de cuarto orden, en donde A afecta a B, pero B afecta a C, pero C afecta a D, pero D afecta a A. Y observen el comportamiento que se obtiene. Empiezo a generar los comportamientos de las gráficas y pues para el escenario que estoy simulando tengo un comportamiento oscilatorio que luego obtengo un comportamiento oscilatorio que luego decrece. Y tengo también acá entonces, para terminar, ya el de segundo orden que corresponde con el que mencionaba hace un momento de la velocidad, y aquí estaría el comportamiento. Entonces, a estudiar sobre ecuaciones de primero, segundo, tercer y cuarto orden y a mirar por favor cómo las aplican en dinámica de sistemas.